Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. El día de hoy, como siempre, vamos a tener una invitada de primer nivel que nos va a ayudar a entender la importancia de la nutrición en las heridas. Para eso, bueno, tenemos a toda una autoridad acá en Chile. Ella es nutricionista, es académica, es la nutricionista del Instituto Nacional de Heridas. Bienvenida, Christine Crime. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá para que nos ayudes a entender. Bueno, afortunadamente ya en nuestro país ya se ha comenzado a entender la importancia que tiene la nutrición en el manejo de una herida. Ya gran parte, bueno, desarrollado por el Instituto Nacional de Heridas, por tu persona, que siempre, de alguna manera, siempre estás en los eventos, en los congresos, explicando pues la importancia que tiene como bastión fundamental para la recuperación de una herida, pues la nutrición. En este caso, comencemos a hablar, por ejemplo, la importancia del consumo o de una cantidad adecuada de una proteína de alto valor biológico cuando la persona pues tiene una herida. Claro, primero es importante tener presente que es una proteína de alto valor biológico. Exactamente. Entonces, explicarle a la gente en la casa que, en primer lugar, tenemos aminoácidos que son los esenciales y no esenciales. Los aminoácidos son como, finalmente, cada eslabón que va componiendo esta cadena que es una proteína. Entonces, los aminoácidos no esenciales los podemos producir nosotros mismos, pero los esenciales debemos adquirirlos de la alimentación. Entonces, estas proteínas de alto valor biológico están compuestas de principalmente aminoácidos esenciales. Entonces, ¿dónde radica la importancia de su consumo en la dieta, sobre todo de personas que tienen heridas crónicas? Es que van a estar consumiendo estos aminoácidos esenciales para la generación de tejidos, ya que es fundamental para la regeneración como tal. Entonces, ¿dónde están? ¿En qué alimentos, por ejemplo, están estas proteínas? Sobre todo en las proteínas de origen animal. Okay. Estamos hablando de carnes, pescados, pollo, lácteos en general, y podemos hacer un buen complemento cuando consumimos legumbres asociadas a algún cereal, y ahí también podemos adquirir estas proteínas de buena calidad. Ahora, en este caso, tú en el programa de la primera temporada que tuvimos el honor de tenerte también, no lo explicabas, pero bueno, vamos a aprovechar y repetirlo para las personas que nos están viendo. Nosotros en nuestra dieta normal tenemos un requerimiento proteico X, pero cuando tenemos una herida, sobre todo una herida quizás compleja, el requerimiento es mucho mayor. Entonces la persona debe consumir o tiene un requerimiento proteico mucho más elevado que un estadio normal. Exactamente. Entonces, por eso se le coloca tanto énfasis al consumo de proteínas en pacientes con heridas crónicas, porque efectivamente el requerimiento es mayor. Pensemos en promedio que una persona sana requiere entre 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Esto en un paciente con heridas crónicas puede aumentar incluso al doble. ¿Ya? Entonces es mucho mayor el requerimiento, considerando además que los alimentos que tienen proteínas generan más saciedad. Claro. Entonces llega un punto en que igual cuesta un poquitito consumir esta cantidad de proteínas requeridas para favorecer esta regeneración. Por eso es que en ese caso, por ejemplo, cuando ese punto es súper importante, en ese caso se hace necesario el consumo quizás de un módulo o una nutrición por la cantidad y porque como genera, es difícil tenerlo en una dieta normal la cantidad que requiere pues, para ayudar a cicatrizar al individuo. Exacto, sobre todo los adultos mayores que tienen, digamos, menor capacidad de ingesta de grandes cantidades de alimentos. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de grandes cantidades de proteínas, se recomienda por esa vía algún tipo de suplemento para alcanzar los requerimientos cuando no se puede con los alimentos. En ese caso, entendiendo el escenario, por ejemplo, el adulto mayor, que ya de por sí comienza un poco su inapetencia, también está la pérdida de piezas dentales y le es también mucho más complejo pues el consumo. Exacto. Y por eso se busca pues esa alternativa. Ahora en ese caso, por ejemplo, hablando de los aminoácidos, la importancia, por ejemplo, sabemos que hay aminoácidos que en particular que se han estudiado y que tienen una gran influencia al momento de cicatrizar una herida. Por ejemplo, la arginina, la glutamina. Exacto, la arginina tiene un rol bien relevante en lo que es la cicatrización y regeneración de tejidos. En primer lugar, que este aminoácido va a estar promoviendo la síntesis proteica, ¿ya?, en basal,
Pero además de eso, este aminoácido promueve la síntesis de hormona de crecimiento. Entonces, sobre todo cuando queremos regenerar, queremos que se produzca esta hormona. Por otra parte, la arginina también está ayudando a la vasodilatación, porque produce un elemento que es el óxido nítrico, favorece su producción, y esto también mejora la circulación, sobre todo en pacientes que tienen úlceras venosas. Okay. ¿Ya? Y también en úlceras de pie diabético. Entonces, por doble vía, la arginina perdón, estaría mejorando la cicatrización. En el caso de la glutamina, ahí el efecto va por otra vía que promueve el recambio celular, favorece la proliferación celular, entonces por otra vía también estaría regulando o mejorando esta cicatrización. Ahí fíjate que ahí menciona, por ejemplo, una de los escenarios donde es más difícil cicatrizar, porque el pie diabético, por la condición que tiene la persona con diabetes, le es difícil de por sí cicatrizar. Entonces, por ejemplo, ustedes como profesionales es uno de los retos más complejos que se le presentan. Exacto, sí. Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, explícanos un poquito cómo es ese proceso en una persona, por ejemplo, con pie diabético. El gran problema que tienen las personas que tienen úlceras de pie diabético es que, bueno, si nos imaginamos en la casa que la sangre es como si fuera un fluido, agua, ¿ya? Y si a este fluido le agregamos una gran carga de azúcar, que en este caso sería la glucosa en un paciente diabético, se empieza a generar como, en el caso del agua, como una especie de caramelo, ¿no es cierto? Esto no pasa exactamente igual en una persona, pero sí se genera una glicación, o sea que estos azúcares se unen a diferentes proteínas que están en el cuerpo. Entonces, al generar esta glicación, esto afecta de una u otra forma a la cicatrización, a que se genere este retorno venoso de forma adecuada y empieza sobre todo a glicar proteínas que están en los vasos más chiquititos o capilares más chiquititos. Por eso se presenta este problema a nivel ocular, renal y las úlceras de pie diabético donde tenemos capilares más chiquititos donde se glican estas proteínas. Claro. Entonces, aquí lo más importante en pacientes con úlcera de pie diabético es el control glicémico. ¿Ya? Reducir la glicemia, mantener niveles de hemoglobina glicosilada dentro de lo normal, menor a 7%, ojalá. Fíjate que me encantó la analogía que usaste para explicar, porque de esto se trata, como este es un espacio que va a personas que casi todos no son profesionales, o casi ninguno son profesionales del área de la salud, es mucho más fácil pues para que puedan entender. Y ahí se nota pues lo que eres académica, porque las personas que generalmente dan clases en la universidad utilizan este tipo de herramientas para la explicación. Ahora, en ese caso, Cristín, por ejemplo, hablando de las vitaminas, que también se ha estudiado muchísimo de ciertas vitaminas que de alguna manera pues pueden o que son necesarias al momento de cicatrizar o manejamos un paciente con una herida que no cicatriza o que quizás es muy grande. Sabemos de la vitamina C, por ejemplo, entre otras. Sí, hablamos en algún momento anteriormente de la vitamina C y su importancia, pero también hay otras vitaminas que son relevantes para la regeneración. Sabemos que los pacientes con heridas crónicas tienen déficit de vitamina E, vitamina A, bueno, la vitamina C también, zinc, selenio, dentro de algunas por nombrar, digamos. Pero ahí los que tienen mayor importancia son las vitaminas antioxidantes. En este caso, aparte de la vitamina C, la vitamina A y la E, es importante consumirla con los alimentos, sobre todo que tienen ácidos grasos que están asociados a la vitamina A y E, como aceites, frutos secos, pescados también, o también por este lado el selenio, que es bastante importante porque está regulando esta, digamos, homeostasis redox. ¿Qué significa eso? Generalmente cuando nosotros respiramos, nos oxidamos, ¿ya? Generalmente, claro, a medida que vamos respirando, vamos oxidándonos y eso tiene relación con el envejecimiento. Entonces tenemos ciertos elementos que ayudan a evitar esa oxidación. Entonces aquí dentro de ello tenemos el selenio, ya que participa en este proceso. El selenio lo adquirimos de brócoli, por ejemplo, coliflor, frutos secos, mariscos, está presente también. Y por otro lado el cobre, que también es súper importante para que el colágeno que tenemos nosotros en nuestra matriz extracelular se vaya entrecruzando, vaya generando estos eslabones y finalmente genera esta red para favorecer a la regeneración. Entonces el cobre está principalmente también en alimentos de origen animal y mariscos, pescados, también los podemos encontrar ahí. Claro. Ahora en ese caso, por ejemplo, sucede lo mismo como con la proteína, cuando quizás tenemos una herida que no sea tan compleja o queremos cicatrizar quizás post cirugía que quizás, vuelvo y repito, no sea tan compleja, se manejaría así. Pero por ejemplo, cuando tenemos ya
una UPP, una úlcera por presión, tenemos lo mismo que hablamos hace rato, una úlcera por pie diabético o quizás una herida ya infectada más compleja. Los requerimientos de estos micronutrientes que son tan importantes y necesarios como lo acaba de explicar, es elevado, o sea, es mucho en cantidades. Aumenta, perdón, bastante. En el caso de la vitamina C, aumenta de 75 a 90 miligramos, que el requerimiento puede aumentar hasta 500 miligramos el requerimiento. En el caso del zinc, puede aumentar hasta el doble, pensando que el zinc, el requerimiento en varones, entre mujeres y varones, llega entre 7 a 11 miligramos por día, puede aumentar hasta 40 miligramos día. En el caso del cobre, uno de los que mantiene sus requerimientos con 900 microgramos, pero también hay otros elementos como vitamina A, E y también que aumenta más del doble el requerimiento. Entonces, en ese caso, como bien tú comentas, es muy difícil llegar a los requerimientos solamente con la alimentación. Y ahí podríamos requerir un suplemento para dar ese empujoncito que hace falta para que cicatrice ese tejido. Claro, sobre todo volviendo al mismo caso, de que quizás es una persona mayor, que es complejo ya comenzar a alimentarse por lo que hablamos hace un ratito, la inapetencia, pérdidas dentales, pero también quizás se ha visto el caso de personas que quizás están convalecientes o quizás están inconscientes y se maneja a través de una fórmula especializada o de un módulo adicional para poder ingresar todo este requerimiento. Y lo importante es que, bueno, ya como lo decíamos al principio, ya la mayoría de los profesionales ya está entendiendo de que el manejo de una herida no es solamente a través de un apósito o a través de algo externo, sino la importancia de la nutrición para lograr pues, la cicatrización y ese trabajo dual de lo que se coloca por fuera y la nutrición por dentro, pues es lo que permite una herida sobre todo compleja. Así es, necesitamos alimentarnos y nutrirnos por dentro para cicatrizar por fuera. Ese es como digamos, mi eslogan, nada personal. Es necesario, sí. Sí, qué bueno, porque me imagino, pues, sobre todo hace un tiempo atrás, todavía chocado, oye, ¿sabes qué? Una herida, nutrición, o sea, ¿por qué es importante la nutrición? Generalmente se pensaba, no, quizás una pomada, una cosa, un apósito externo y ya se va a curar, pero no. Gracias pues a trabajo, yo creo que en gran parte gracias a ti, porque vuelvo y repito, ha sido en cada evento, en cada congreso, has explicado la importancia con evidencia, incluso hasta investigaciones, que ha mostrado pues el requerimiento fundamental de la nutrición pues para poder lograr esa cicatrización. Porque no es lo mismo incluso hacer un abordaje, incluso ya se está hablando de fases previas, de prevenir la aparición de un UPP, prevenir y no esperar que ya se forme y tener que, de alguna manera, algo reactivo, desarrollar algo reactivo para poder curarla. Idealmente, espero que en el futuro ya no estemos hablando más de heridas crónicas y solamente tengamos que hablar de la prevención, que no tengamos heridas crónicas y eso es lo ideal. Pero en realidad nuestra realidad es que las heridas son abundantes en la población, sobre todo en las úlceras venosas, que son las más frecuentes. Okay. Entonces tenemos que movernos en base a ello y difundir toda la información posible. En base a eso, Cristina, fíjate que ese punto te lo iba a preguntar. Generalmente en tu experiencia acá clínica, de heridas complejas, ¿qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más ven? ¿Úlceras venosas? Sí, úlcera venosa es extraño porque de lo que menos se habla son de úlceras venosas, pero lo más frecuente en Chile son las úlceras venosas. Expliquemos un poquito a nuestra audiencia de qué trata la úlcera venosa para que entiendan el contexto. La úlcera venosa se genera, bueno, se puede producir por diferentes causas, ya, pero finalmente lo que falla es el retorno venoso, que es inadecuado. Ya nosotros en nuestros capilares tenemos unas pequeñas válvulas, entonces estas válvulas por diferentes motivos empiezan como a desgastarse. ¿Ya? Una de esas causas, por ejemplo, es la inactividad física o la hipertensión arterial, que está asociado. Entonces, al desgastarse, se sale esta válvula, no puede generarse este retorno venoso y esto hace que empezamos a tener problemas en la circulación. Y esto, mediante dos vías, que está la arterial o venosa, ya porque pueden haber úlceras venosas por dos vías, genera finalmente una herida, una ulceración que después va ampliándose y se genera ya la úlcera como tal. Entonces, debido a que es un problema en el retorno venoso o arterial, dependiendo de la etiología de la enfermedad, es difícil que cicatricen. Muchas veces ahí el cirujano vascular tiene que hacer cirugía o qué sé yo para mejorar esa vasculatura,
pero si no hay, tenemos que ayudar con la nutrición y los apósitos necesarios para que se cure. Entonces estamos hablando de pacientes que pueden padecer este tipo de úlceras, pero que no son diabéticos, por ejemplo. Increíble. ¿Ya? O personas jóvenes, estamos hablando 30, 40 años sin problema. Y es generalmente lo que se nos presenta más en Chile entonces son las úlceras venosas. Exacto. Fíjate que estás explicando y me genera ruido porque es increíble cómo todos los programas que tenemos la oportunidad de entrevistar especialistas se concluyen lo mismo. O sea, estás explicando que la úlcera venosa se genera por una inactividad, la persona sedentaria, la persona quizás agregamos malos hábitos de alimentación. Y es increíble. Problemas de gastrointestinales se da por sedentarismo, malos hábitos de alimentación, problemas de diabetes se da por esto, sarcopenia, o sea, todo, casi, por no decir que todo, casi todos los problemas de salud se generan por dos factores fundamentales. Sedentarismo, falta de actividad física, que en nuestro país tenemos que cambiar, y malos hábitos de alimentación. Exacto. Es una combinación fatal y que lamentablemente estamos luchando acá en Chile para que cambie un poco. Exacto, la actividad física, sobre todo el ejercicio como tal, el ser humano está hecho para moverse, para estar activo, para recorrer grandes distancias caminando o moviéndose. Entonces nuestros trabajos en general nos hacen estar sentados mucho tiempo. De alguna otra forma tenemos que salir, despertar, movernos, empezar a hacer ejercicio para prevenir toda esta patología. Increíble. ¿Cierto? Bueno, Cristín, de verdad que el tiempo se nos ha ido súper rápido. Muy agradecido, como siempre, de que hayas aceptado estar en nuestro espacio y explicarle a nuestra audiencia pues, la importancia de, en este caso, de la nutrición cuando existen heridas. Y no solamente a nuestra audiencia, yo creo que, te lo he dicho varias veces, y creo que la verdad, a tus colegas, a los profesionales de la salud, que de alguna manera les has hecho entender de que es importantísimo el manejo nutricional de un paciente para lograr cicatrizar una herida, sobre todo cuando son heridas crónicas. Esperamos pues que estés con nosotros nuevamente en este espacio, tienes totalmente las puertas abiertas. Muchas gracias a ti. Bien, muchas gracias Cristín por toda esta explicación. Ahora vamos con nuestra especialista Sandra Cuartas, quien nos va a hablar de un producto especializado de nuestro portafolio para cicatrización de heridas. Sandra. Gracias, Leo. Bueno, tanto como el tema de hoy también estaba relacionado con la cicatrización, les tengo un dato. ¿Sabían ustedes que una cicatrización aguda se demora aproximadamente entre 7 a 14 días en cicatrizar? Sí, esto va a depender en muchos factores, pero principalmente ese es el tiempo que se demora. Y hay enfermedades de base, como la muy conocida diabetes, que pueden prolongar este proceso de cicatrización a mucho más. Es por eso que tenemos acá ahora nuestro producto Avintra, un suplemento que contribuye a la cicatrización de tejidos y heridas. ¿Cómo es esto posible? Debido a que contiene tanto arginina, glutamina, proteínas de alto valor biológico, antioxidantes y vitaminas que promueven la síntesis de tejido, logrando así la tan grandiosa cicatrización de este producto. Bueno, viene en un formato de 27 gramos, ya se requiere de 1 a 2 al día. ¿Y para qué paciente va dirigido esto? Principalmente para todas las personas que requieran una cicatrización, tanto con LPP, paciente quemado, postquirúrgico, entre otros. Pueden tomarlo tanto niños como adultos y adulto mayor, pero siempre, como nosotros recomendamos, bajo a supervisión médica de un especialista u nutricionista. Avintra, otro producto de la línea Enterex. Bien, muchísimas gracias Sandra por la explicación de nuestro producto. Recuerden que Avintra es una fórmula nutricional especializada para la cicatrización de heridas, lo único que hay en el mercado, para ayudar a cicatrizar, sobre todo cuando tenemos heridas crónicas, heridas complejas. Bueno, ya para finalizar, no queda más que agradecerles a todos por semana a semana pues, su audiencia hacia nuestro programa Mundo Enterex. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @Enterex_Chile, en Instagram y en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esto es Mundo Enterex.